días, vamos a hablar hoy acerca de problemas de alimentación. La alimentación, algo que de pronto le quita mucho el sueño a los papás. ¿Por qué los niños no comen? ¿Por qué a veces son muy selectivos para la comida? ¿Por qué rechazan ciertos alimentos? Y por qué hay épocas en las que nuestros hijos verdaderamente nos preocupan, nos sacan canas verdes con el tema de la alimentación. Sobre todo voy a puntualizar dos cosas. El sentido psicológico, el sentido emocional que tiene la alimentación, el gran vínculo que existe entre la alimentación y el amor, la aceptación, y qué es lo que los padres generalmente manejan mal y que provoca que los niños dejen de comer, manipulen por medio de la comida o desarrollen alteraciones o trastornos de alimentación. ¿Ok? Bueno, primero voy a empezar diciendo que obviamente el primer alimento, el alimento perfecto, el alimento natural, es la leche materna. Obviamente, la mayoría de los especialistas en la salud infantil, ya tanto psicólogos como pediatras, estamos completamente a favor de la leche materna. ¿Por qué? Porque la leche materna es el alimento perfecto. La leche materna está siempre disponible, está siempre a la mano, está limpia, está tibia, es gratis, no tiene ningún costo. Puedes acceder a ella siempre, en todo momento, y además tiene la cantidad exacta de nutrientes que tu hijo necesita para crecer. Es exactamente lo que en las primeras etapas, los primeros 6 meses, un niño necesita para estar sano, para tener anticuerpos, para madurar su sistema digestivo. Por lo tanto, va a ser lo que nosotros vamos siempre a recomendar. Esta es la primera opción y esta es la opción natural. Algunos estudios demuestran que los niños que han sido alimentados exclusivamente con pecho materno durante los primeros 6 meses de vida tienen mucho menos infecciones durante toda la infancia, disminuye muchísimo el riesgo de desarrollar diabetes, de desarrollar obesidad durante su vida adulta, e incluso existen algunos estudios que hablan de que normalmente el coeficiente intelectual de estos niños a la larga va a ser en promedio unos puntos por encima de los niños que fueron alimentados con fórmula. Por lo tanto, sí somos fan de la leche materna, sí sugiero la leche materna como primer alimento, porque sobre todo uno de los principales beneficios que va a tener la leche materna es el vínculo que se va a establecer con la madre. Una madre que alimenta a su bebé con pecho o con leche materna va a establecer esta relación de amor, esta relación cálida, esta relación de cercanía emocional, de seguridad, en donde el bebé la siente presente y en donde cada vez que es el momento de alimentarse del bebé, pues hay un espacio para una comunicación emocional, para que el niño se sienta bienvenido, para que el niño se sienta aceptado en este mundo, para que sepa que ahí hay alguien del otro lado que lo escucha y va creando entonces una constancia en este mundo al que llegó y en el cual al principio pues no entiende mucho o no entiende nada. No es casual que los bebés recién nacidos puedan fijar la vista únicamente a 25 centímetros de distancia en las primeras etapas o en las primeras semanas de vida. Esto es porque cuando un bebé es abrazado en el regazo y es alimentado con pecho materno, va a tener aproximadamente a esa distancia la cara de su mamá. Y esto es lo primero que el bebé reconoce, lo primero con lo que se va a familiarizar. Entonces el niño va a alimentarse, va a recibir la primera satisfacción que este mundo te da y mientras va a reconocer la cara de mamá y va a establecer con ella un vínculo de esa cara, de ese rostro que recién está el bebé reconociendo. De pronto sale una voz y sale la voz de una madre, que es la voz que él ha estado escuchando durante todo el tiempo que ha estado en el vientre y que ya se han desarrollado sus oídos, que ya puede recibir sonidos del exterior y está sumamente acostumbrado a la voz de esa madre, al tono. Se pueden serenar mucho cuando escuchan la voz de esa madre y de pronto reconoce que esa voz proviene de una cara y que esa cara es la cara de la persona que lo acuna, que lo estrecha, que le da alimento y que lo contacta con ese primer placer que tienen los bebés, que es el placer de la alimentación.
Es por eso que, ok, perfecto, vamos nosotros a tratar de dar el pecho materno. Sin embargo, y esto es algo que quiero aclarar muchísimo, en algunos casos específicos, ya sea porque hay una malformación en la mamá, ya sea porque hay una enfermedad, porque se está tomando un medicamento, porque la mamá por alguna razón no produjo leche, tampoco es para cortarse las venas. Podemos nosotros establecer ese mismo vínculo con el bebé, dándole alimentación con fórmula. Hay muy buenas fórmulas hoy en día, pero lo que sí es importante es que todo ese ritual de seguridad, de amor, de aceptación, de cariño, de establecer ese lazo fuerte, estrecho y constante con este bebé, que lo va a serenar, que lo va a hacer un niño que al principio va a empezar a generar una personalidad o un yo fuerte, un yo integrado. ¿Por qué? Porque se siente bienvenido en este mundo, se siente comprendido, se siente amado por una madre que ahí está al pendiente para satisfacer todas sus necesidades. Y esto le va a dar muchísima confianza. Entonces, bueno, si se ha hecho todo el intento porque la madre dé una alimentación natural y sin embargo no se pudo dar, pues vamos a tomarlo con mucha serenidad y vamos a centrar sobre todo la atención en el vínculo, en que esa primer visión que tiene nuestro hijo genere un vínculo con esta madre que ha estado escuchando, y vamos a estar bien conscientes de que este es un momento en donde se establece la primer relación social. ¿Por qué? Porque un recién nacido despierta a comer, y durante la época de los primeros 40 días o de los primeros 3 meses, los bebés duermen mucho y los bebés hacen una hora social cuando despiertan a comer. Y ahí los seres humanos vamos a establecer como una unión muy fuerte entre lo que es la parte social y la parte del alimento. La parte de yo soy aceptado, yo soy amado, yo soy reconocido, yo soy bienvenido. Luego entonces soy satisfecho y me siento pleno. Pero cuando yo tengo hambre, cuando yo no soy visto, cuando yo no soy alimentado, cuando yo soy ignorado, cuando yo no soy satisfecho, pues entonces genero muchísima ansiedad. Este vínculo fuerte lo tenemos incluso hasta la edad adulta. Nosotros, cuando nos encontramos una persona que hace muchísimo tiempo que no veíamos, cuando nos encontramos un amigo, cuando por ahí de repente nos reconocemos con alguien en la calle, pues generalmente decimos algo como: ¿cuándo nos vamos a comer? ¿Cuándo nos vamos a tomar una copa? ¿Cuándo nos vamos a tomar un cafecito? Siempre la alimentación es parte de nuestras relaciones sociales. Siempre que nos reunimos, buscamos alimentarnos o buscamos darle o gratificar al otro o darle placer al otro por medio del alimento. Si alguien llega a tu casa y te cae muy bien, tú le ofreces algo que tomar, le ofreces algo que beber. Si tú vas a una casa donde tienes conflicto, donde ya te quieres ir, donde te sientes tenso o no te sientes aceptado o no quieres establecer un vínculo profundo con esa persona, pues lógicamente tú vas a rechazar el alimento. Tú vas a decir: no, gracias, no quiero tomar nada, vengo de pasadita, ya me quiero ir, no, 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 gracias. Nosotros los seres humanos entonces tenemos este intercambio del alimento en donde damos el alimento como una forma de dar amor, de dar aceptación, de dar reconocimiento, o negamos el alimento como una forma de rechazar a una persona. Y también del otro lado, tomamos el alimento cuando nosotros queremos reconocer a alguien, cuando queremos recibir ese amor y ese cariño que nos dan. Incluso se nos abre el apetito cuando estamos contentos, cuando estamos con un grupo de amigos, cuando nos sentimos bienvenidos, pero se nos cierra el apetito cuando estamos en un ambiente en donde no estamos cómodos, en donde nos sentimos hostiles con el resto del grupo. Entonces, de pronto se nos cierra el estómago y no queremos comer, y no queremos ni un vasito de agua de alguien con quien no tenemos una buena relación. Pues esto también ocurre con los niños, por supuesto, y esto ocurrió desde muy pronto con los niños. Los niños perciben a una madre ansiosa que cuando de pronto el niño, por alguna razón, no está comiendo bien, la mamá, que está sumamente programada para ser una madre nutricia, para ser una madre que alimenta y ha aprendido que una buena madre es una madre que alimenta bien, es una madre que tiene hijos gorditos, entonces todo está bien, entonces es una madre serena, entonces es una mamá tranquila, pero de pronto el bebé, por algunas razones,
porque así es el biorritmo de los bebés, porque de pronto tiene ciertas reservas su organismo y entonces necesita un día pues dormir más. ¿Por qué? Porque ha tenido muy poco gasto energético o porque tiene reservas en su organismo y tiene que terminar estas reservas del organismo para ingerir más alimento. Y eso, el que deje de comer un día el bebé, inmediatamente dispara en la mamá un mecanismo de ansiedad, en donde se siente sumamente amenazada y su función o su rol de madre nutricia lo siente muy amenazado. Entonces la mamá se angustia, empieza a insistirle mucho al bebé, empieza a preocuparse y empieza a ser una mamá que está prácticamente retacando de alimento al bebé. Y el bebé muy pronto entiende este mensaje. El bebé muy pronto se da cuenta de lo siguiente: si yo como, luego entonces te acepto, luego entonces te tranquilizo y todo está bien. Pero cuando algo está mal, cuando yo no estoy conforme con algo, entonces yo no como. Y con eso, cuando yo no como, yo te preocupo, yo te angustio. O cuando yo quiero llamar tu atención, yo como o dejo de comer. Porque entonces la comida deja de ser un importante medio de subsistencia, de satisfacer y de gratificar el apetito y de ingerir alimentos, y se convierte en todo un intrincado forma de comunicación entre madres e hijos, en donde o bien podemos ver que un bebé rechaza completamente el alimento. ¿Por qué? Pues porque quiere atención de la madre, quiere cariños, quiere halagos, quiere apapachos, quiere ser reconocido, y únicamente rechazando el alimento tiene a su mamá mucho más preocupada y mucho más cerca de él. O bien un bebé que está pidiendo constantemente alimento como una forma de pedir amor, de pedir cariño, de pedir reconocimiento, de pedir valórame, reconóceme, aquí estoy, ¿sí? Y entonces de pronto eso se da con algunas mamás que tienen una relación muy parcial con sus hijos, es decir, sí están presentes físicamente, pero no se conectan con ellos, están muy dispersas, ya sea por una depresión postparto, o probablemente porque están muy ocupadas o muy tensas por su trabajo, o están demasiado distraídas con otros hijos, o están demasiado distraídas en las redes sociales, o que están demasiado distraídas en un conflicto conyugal. Entonces, el único momento en el que le dan tiempo de calidad y tiempo de atención y se vinculan con sus hijos es el momento del alimento. Entonces, el niño, de una manera ansiosa, está pidiendo y pidiendo y pidiendo alimento constantemente. Es el niño ansioso que sientes que no se va a saciar con nada y que ingiere muchísimo alimento, que puede ser un bebé, que puede ser ya un niño de 3 o 4 años y que está comiendo ansiosamente, porque en realidad ese hueco, esa necesidad no es de alimento, sino es de atención. Y a mí me han dado atención junto con alimento. En el momento en el que me han alimentado mis padres, es el momento en el que me han dado también atención. Y entonces yo lo que estoy buscando realmente es atención y no tanto el alimento. ¿Ok? Pues bien, los padres que reconocen esto pueden desvincular este doble mensaje del alimento. Pueden darse cuenta que de pronto cuando un niño está comiendo bien, está subiendo de peso, parece que está satisfecho, pues ya con eso ya podemos estar tranquilos, no tenemos por qué tener una respuesta de ansiedad, de desesperación, cuando el niño de pronto baja la ingesta de lo que está comiendo. Esto es algo natural en una época, en un momento del desarrollo de los niños desde muy pequeñitos. Un niño de 4, 5, 6 días de nacido puede comer menos un día, puede de pronto parecer que quiere dormir más y puede empujar con su lengüita el pecho, o puede empujar con su lengüita la fórmula, y la mamá debería de no sentirse ansiosa, debería de ver que si el bebé se siente feliz, se siente tranquilo, no vemos que tenga ninguna molestia, ninguna incomodidad, está durmiendo bien, está creciendo bien, está en talla, en peso y tiene energía, luego entonces no tendría que ser un motivo de angustia, porque si es un motivo de angustia, además vamos a empezar a hacer una serie de cosas y a retacar alimento y a dar un montón de premios, y el niño va a empezar a comer a voluntad y va a empezar a tiranizar con la comida, y allí es cuando se desarrollan un montón de problemas de alimentación. El niño debería de tener una sola razón, un solo motivo para comer, que es tener hambre. Un niño que empiece su adaptación a la sociedad
y que haya entendido este lenguaje y empiece a utilizar la comida como un intercambio, como una forma de premiar a sus papás, de vengarse, de manipular, de acercarse a ellos, evitando la comida o de buscarlos a ellos, al contrario, buscando excesivamente la comida, puede tener desórdenes de personalidad y puede tener desórdenes alimenticios. Entonces, todos los padres vamos a entender que este principio simple de dejar que nuestros hijos coman cuando tengan hambre va a evitar en un futuro que nuestros hijos padezcan con problemas de sobrepeso, de obesidad, de anorexia, dificultades de carácter y muchas cosas más que provienen de ese mal manejo que se tiene de la comida y de cómo nosotros lo complicamos emocionalmente. El recibir alimento en el momento en el que recibimos amor y sentirnos amados y mostrar nuestra aceptación y expresar nosotros la aceptación además a los demás, eso se muestra con los niños de manera muy común cuando las mamás de pronto cometen el error de decir estoy muy contenta porque comiste muy bien o mamá está muy triste porque no comiste bien. Definitivamente esto es algo muy inadecuado y los padres no deberían de hacerlo nunca. O sea, tú comes porque tienes hambre y qué bueno, qué gusto, qué fascinación que comas y felicidades. Y yo te voy a hacer cosas ricas y cosas nutritivas que comer. Pero si tú no comes, bueno, pues yo respeto que tú no tuviste hambre o tú no tuviste apetito en esta ocasión. No pasa nada que te brinques una comida porque no tienes hambre. Y ahí lo que los padres vamos a controlar muchísimo es la calidad de lo que te sirvo. Los padres sí pueden controlar perfectamente y deben controlar y deben hacer un esfuerzo todavía más serio de lo que están haciendo en controlar la calidad de los alimentos que están ofreciendo a sus hijos, pero definitivamente no deberían de intentar controlar nunca la cantidad de lo que le están sirviendo a sus hijos, porque las madres hiperansiosas entonces van a producir hijos con sobrepeso, porque van a dar alimentos de muy mala calidad, tratando de que los hijos coman con una mayor cantidad de alimento, ¿ok? Bueno, esto lo voy a explicar un poco más adelante, ¿ok? Muchas veces las madres, de acuerdo a su estado de ánimo, puede ser que atiborren al niño de comida, puede ser que le insistan muchísimo, que sienten que no ha comido lo suficiente, que sienten que el niño va a desfallecer de hambre si no se come una piecita completa de pollo o no se come un plato lleno de sopa. Y de pronto la misma madre, en otros momentos, cuando se encuentra más serena, cuando se encuentra más tranquila, o bien cuando está distraída, o bien cuando al niño le alimenta otra persona, puede ser que lo felicita porque comió mucho menos, o puede ser que no le dice nada, o puede ser que utilice un montón de artimañas para que el niño coma, como por ejemplo el juego del avioncito, el dejarle llevar unos juguetes a la mesa, el chantajearlo con postres, el manipularle los alimentos que le da o no le da disfrazados de otras cosas, o bien incluso darle a la fuerza. Y todo esto va a afectar muchísimo la relación que tiene la madre con el hijo. Es totalmente inadecuado, no se debe de hacer. Tenemos que tener en cuenta que los niños al principio, cuando empiezan con el proceso de lactación, que según la mayoría de los doctores y pediatras es alrededor de los 6 meses de edad, que es una etapa en la que los niños ya necesitan comer algo además de la leche y además del líquido. ¿Por qué? Porque necesitan empezar a ejercitar sus encías. Cuando el niño empieza con el proceso de lactación y cuando el niño empieza a comer sólidos, hay muchas cosas que suceden y que van a la par con el desarrollo neurológico del bebé. Una es que empieza a fortalecer mucho sus encías, empieza a tragar o a deglutir y esto va a ser una preparación para el lenguaje, para que el niño tenga mucho más habilidad en el movimiento de la lengua, en el manejo del aire, de las cuerdas vocales incluso. Cuando hablas, cuando empieza a hablar necesita tener mucha habilidad en su boca. Y los alimentos duros, el tragar cosas diferentes, el no únicamente tragar líquidos, el masticar, el morder cosas que son un poco más duras, morder la punta de un bolillo, morder un pedazo de
o un trozo de zanahoria. Todo esto va a ayudar a que rompa sus encías, a que salgan mucho más fáciles los dientes, acelera el proceso de dentición, el que el niño coma alimentos que no son tan suaves, que no son tan gelatinosos o tan tersos. Por lo tanto, los padres al principio deberían de machacar los alimentos, pero no tienen que moler excesivamente los alimentos. Estas papillas, que son de alimentos perfectamente bien molidos, salvo que el niño tenga una condición particular o una condición especial por la cual no puede tragar pedazos pequeñitos, no son recomendables porque no ayudan al niño a desarrollar todo este aparato, a que pueda manejar los sólidos en su boca, a que pueda intentar masticarlos, a que ejercite mucho los dientecitos o que rompa sus encías, que tenga mucha habilidad en cómo se manejan los sólidos dentro de la boca, y entonces eso a la larga va a ayudar mucho al desarrollo de los dientes y también a la larga va a desarrollar muchísimo el lenguaje. Entonces, los papás deben de introducir a los 6 meses los alimentos sólidos de acuerdo como su pediatra lo vaya diciendo, que normalmente se meten primero algunas verduras cocidas, después algunas frutas cocidas y ya después se van haciendo combinaciones de proteína con esas frutas o con esas verduras. Mi primer consejo que les doy es no muelan excesivamente los alimentos. ¿Por qué? Porque esto les va a generar a la larga que el niño no tenga habilidad en el manejo de los sólidos en la boca. Esos niños que mastican y mastican y mastican la carne y luego la empujan, o bien los niños pueden tener un retraso en su dentición, o bien los niños pueden tener muy poca habilidad en el uso del lenguaje. Entonces, el niño puede comer trozos pequeños, el niño puede comer las comidas machacadas. Algunos pediatras recomiendan que se les vaya introduciendo los alimentos de uno por uno. Esto es muy útil para detectar cuando el niño tiene una alergia o un rechazo a un alimento. Si se combinan varios alimentos en una papilla, si le ponemos pues calabacita y brócoli, pollo, zanahoria, chícharo y un poquito de germen de trigo y charla, pues a lo mejor el niño fue alérgico a algo y ya no supimos entre tantos alimentos que le combinamos a qué fue a lo que el niño fue alérgico. Entonces se va iniciando por cada uno de los alimentos, y los alimentos que ya han pasado por la prueba y que ya el niño ha aceptado de una manera grata en su organismo y los ha digerido bien, etcétera, ya después se pueden hacer ciertas combinaciones. Pero al principio es bueno meterlos así de manera simple. Los niños, por lo general, cuando se les da por primera vez un alimento sólido, pues no saben comerlo. Entonces la primera reacción es tratar de mamarlo o tratar de hacer exactamente el mismo movimiento que hacían con el biberón, y tratar de hacer este movimiento. Entonces lo que pasa es que escupes o echas para afuera la manzanita cocida o echas para afuera el chayotito o el plátano, y entonces muchos papás que son muy preocupones, que son muy ansiosos, que tienen esta angustia de que su hijo no coma bien y no se alimente, inmediatamente lo interpreta y dice, no le gustó. Entonces le di pera, no le gustó, le di plátano, no le gustó. Y no tienen paciencia para recogerle al niño lo que acaba de comer, volvérselo a dar, recogérselo, volvérselo a dar. Es cosa de unos días en los que el niño se acostumbra a comer esta nueva textura que nunca había manejado y que obviamente requiere de otra habilidad muy diferente que el biberón, que tiene que jalar el líquido simplemente y tragarlo. Pero no es al principio que tu hijo no le gusten los sólidos, simplemente que no sabe cómo tragarlo, y probablemente esto sí se ha descrito ampliamente desde los psicoanalistas, lo describieron como el duelo del pecho materno, en donde el niño sí puede rechazar los alimentos sólidos, mas no por su sabor o no porque no le guste esa textura sólida, sino porque los niños por lo general les gusta y se sienten mucho más tranquilos con algo que ya dominan, con algo que ya saben cómo hacerlo. Entonces el niño ya sabía muy bien tomarse su biberón, y los primeros días puede rechazar el alimento. ¿Por qué? Porque quiere seguir sintiendo esa cercanía, ese cariño, ese apapacho, quiere seguir sintiendo el pecho calientito de mamá cercano que le va a satisfacer. Entonces sí, si hay una reacción de enojo, si hay una reacción de coraje, si hay una reacción de duelo en donde yo rechazo este alimento nuevo. Sin embargo, los padres de una forma serena,
tranquila, con paciencia, pero sin darle al niño otra opción, sino que el niño sepa que es la hora de la papilla, pues van a tener un rato para intentar, intentar, intentar y no inmediatamente de una manera ansiosa, de una manera súper insegura, meter entonces el biberón, porque el niño aprende rápidamente algo. Cuando yo rechazo los alimentos sólidos, después de 2 o 3 rechazos que yo tengo del alimento sólido, inmediatamente me complacen con el alimento líquido. Entonces no pasa nada, yo ya me sé más o menos este jueguito o esta rutina. Yo rechazo 1, 2 o 3 veces este alimento sólido que no sé manejar muy bien e inmediatamente viene mi biberón. Y ahí viene el papá que dice, es que el niño no come nada. Es que el niño, si yo no le doy biberón, el niño no come nada. Pero hay que insistir un poquito más, hay que, incluso si el niño no lo quiere, se retira la papilla, pero no se da inmediatamente el biberón. Se deja pasar un lapso de tiempo, se vuelve a insistir con la papilla para que el niño pues tome esa habilidad y él empiece a agarrar gusto a los alimentos sólidos, que en su gran mayoría los niños los aceptan con mucho gusto en un principio, les es interesante los diferentes sabores, un gran porcentaje de niños les encantan sus verduras, sus frutas, los disfrutan muchísimo y los problemitas de rechazo vienen ya después, vienen cuando el niño ya ha entendido mucho que esta es una moneda de intercambio, cuando el niño ya ha observado muchas cosas que suceden con los papás de acuerdo a las reacciones que tengan de aceptación o de rechazo de los alimentos. Claro que quiero aclarar, hay niños que llevan una dieta diferente porque tienen alguna circunstancia o condición particular. Los pediatras pueden indicarte que tu hijo debe de tomar leche materna exclusivamente hasta el año o leche maternizada, o pueden también indicar que le metas el alimento sólido mucho antes de los 6 meses, y eso se debe a condiciones particulares que algunos niños tienen. Yo hablo de que por lo general en nuestra sociedad, en nuestro medio, por lo general se inicia la lactación a los 6 años. Y si bien la Organización Mundial de la Salud marca que los niños deberían de recibir al pecho materno los primeros 2 años de vida, hay que tener bien en cuenta que la Organización Mundial de la Salud no está dirigida a nuestro medio socioeconómico, a nuestro país, a la franja de la que estamos hablando. La Organización Mundial de la Salud está hablando a la mayoría de la población mundial, está hablando a personas que desgraciadamente conforman el porcentaje más alto del globo terráqueo, que viven en lugares en donde no tienes acceso a una leche maternizada, en donde no tienes acceso a ciertas frutas o verduras o a ciertas condiciones de higiene en donde las puedes preparar, que de pronto podemos ver que en algunos lugares con muchas carencias, los niños desde muy pequeñitos empiezan a tomar pues agüita de arroz, o caldito de frijol o a lo mejor no sé, cosas muy poco nutritivas que lógicamente comparadas con todos los nutrientes que la leche materna tiene, pues sí dejan muy en desventaja al niño, y muchas veces incluso las condiciones económicas de los padres no les permiten darles una dieta balanceada. Es a ellos a quienes les está hablando la Organización Mundial de la Salud, y lógicamente si no se tiene acceso ni a una buena alimentación, ni una alimentación balanceada, ni a condiciones higiénicas para preparar los alimentos, y obviamente pues lo que reina es la pobreza, claro que la Organización Mundial de la Salud dice, no, espérame, los 2 primeros años de vida lo mejor es la leche materna, porque aparte el cuerpo es tan sabio que todo lo que la madre tiene se va a sacrificar su cabello, se van a sacrificar sus uñas, su piel, algunas otras funciones, porque lo mejor que tiene y lo mejor de ella se va a la leche materna. Y entonces el niño se va a asegurar de tener una alimentación que tenga los suficientes nutrientes a expensas de una madre cuando no hay acceso a otras cosas. Pero nosotros, o sea, gracias a Dios, espero que tú que estás viendo esto, sí tienes acceso a condiciones muy higiénicas y si tienes acceso a diferentes tipos de leche maternizada que puedes prepararle a tus hijos, y entonces tu hijo después de los 6 meses ya se puede enriquecer muchísimo de otros pues vitaminas, fibra, minerales, proteína, le puedes dar una dieta mucho más variada que va a ser en mucho beneficio para él. Pues bien, como decía, los niños de los 6 meses al año
van a comer mucho mejor. Pero al año los niños van a querer comer por sí mismos. Y el hecho de que los niños quieran comer por sí mismos y disfrutan muchísimo hacerlo, va a generar que el niño coma menos, que el niño se tarde más, que el niño ensucie muchísimo. La madre tiene que estar dispuesta a tolerar estos inconvenientes porque su hijo tiene que seguir comiendo solo el resto de su vida y mientras más pronto coma solo, muchísimo mejor, aunque eso vaya a expensas un poco de la limpieza o de la paciencia. Sin embargo, en esta etapa es muy necesaria que todos los niños la atraviesen, puesto que experimentar con la comida es un paso natural, es un paso necesario, es un paso en el cual los niños al experimentar con los sólidos, con las texturas, con el peso, con la coordinación ojo-mano de llevarse los alimentos a la boca, van a estar trabajando muchísimo con su inteligencia. Les va a dar las bases para la física, para un sinnúmero de habilidades, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la velocidad, con la fuerza, con el volumen, con qué tanto tengo que apretar un sólido o qué diferentes texturas hay. Los niños de pronto dejan caer la comida y entonces están pensando por qué la comida cae y por qué si yo dejo caer, por ejemplo, un pedazo de pan cae más rápido que si yo dejo caer, no sé, algo muy ligero. Y los niños observan mucho eso y entonces observan también cómo la comida se transforma, cómo algo que parece ser una materia o un objeto con una forma definida, cuando ellos la aprietan, esa forma cambia y esa forma se vuelve muy indefinida y cómo se despiden jugos de esos alimentos que él aprieta de pronto. Y entonces está aprendiendo sobre la masa, está aprendiendo sobre el cambio sobre los cambios físicos que tiene la materia. Y los padres simplemente creen que está haciendo un cochinero. Entonces, muchos padres que son muy ansiosos, que son muy obsesivos con la limpieza, que se estresan demasiado, que no tienen un poco de paciencia con los niños, van a impedir que el niño agarre los alimentos por sí mismos y va a tratar de tenerlo constantemente limpio, dándole de comer nada más en la boca directamente, sin que él pueda experimentar con la comida, y esto va a limitar al niño en muchos aspectos. En primer lugar, al no estar experimentando ese montón de cosas que tienen que ver pues con la materia, con lo pegajoso, con lo sólido, con lo duro, con lo jugoso, con lo gelatinoso, con lo baboso, con lo rugoso, etcétera, el niño no va a desarrollar tan bien todas sus capacidades de la inteligencia, no va a adquirir esos conocimientos prefísicos o prematemáticos, que saciando su curiosidad puede tener mucha creatividad después para seguir experimentando con el mundo que le rodea. Y por otra parte, el niño va a tratar de cerrar estos ciclos también más adelante, y no es lo mismo tener a un niño de 1 año que hace un batidillo con la comida, que exprime el espagueti, que se trata de retacar la comida, que se ve hasta cierto punto pues simpático y que no es grave y que no pasa nada, que tener un niño de 4 años que no cerró ese ciclo, que quiere seguir experimentando con la comida o que quiere empezar a experimentar con la comida porque no ha experimentado él nunca con la comida. Y entonces tenemos a niños de 4 años que todavía meten mucho la mano y aprietan las albóndigas, todavía quieren jugar con el espagueti, todavía quieren jugar con la gelatina, y generalmente son los niños que tuvieron madres muy obsesivas, que tuvieron madres muy estrictas y que cuando pequeñitos, cuando tuvieron que saciar completamente estas curiosidades, pues no las pudieron saciar. Y entonces ahora lo están haciendo ya como un poco a destiempo. Por lo tanto, es bueno, es saludable que los niños alrededor del 1 año de edad se les deje experimentar con la comida. Lógicamente el niño come menos, se tarda más, ensucia más, pero aquí empieza lo que yo le llamo la alimentación a 2 cucharas, en donde el niño trata de alimentarse a sí mismo con una cucharita que nosotros le damos, pero después nosotros le estamos tratando de dar o alternamos con una cuchara que efectivamente le está metiendo cantidades grandes de comida o cantidades razonables de comida a la boca, pero el niño se siente que lo está haciendo de manera independiente. El niño está contento con eso, está adquiriendo su habilidad. Ahí está muy motivado a hacerlo, está muy motivado a aprender. Si el niño se vuelve un ser pasivo y receptivo,
que simplemente abre la boca y le pasa esta época en la que tiene intención, motivación para hacerlo, después tenemos un niño de 4 o 5 años que está pidiendo insistentemente que le den de comer en la boca. ¿Por qué? Pues porque él no desarrolló esa habilidad rápida, inconsciente y mecánica de comer por sí mismo. Entonces, al año de edad pueden comer un poco menos por el cochinero que hacen y que ya no comen de manera tan inmediata. Tan rápida como comían. Pero después viene otra época, más o menos a los 3 años, en que los niños ya se distraen muchísimo. Los niños ya están platicando, se paran a ver algo, ya no están tan atentos a la comida y ya no comen de jalón como antes comían. Se pueden haber sentado al año y medio, 2 años de edad y comer ellos solos o con un poco de ayuda externa y comer bastante bien. Pero llega un punto en donde tanto se distraen como empiezan a tener mucho el interés por los excrementos. Viene la etapa del control de esfínteres, cuando ellos están muy curiosos con cómo es la popó, dónde cae, dónde sale, cómo huele la popó, qué parece popó, qué parece moco. Es la etapa de las cochinadotas para los niños, cuando dicen la palabra mala de caca y popó, etcétera. Y entonces ahí los niños se vuelven asquerosos con ciertas comidas. Ahí de pronto los niños que habían estado comiendo muy bien algún tipo de alimentos como sopas de verduras o como picadillo o este tipo de cosas, de pronto los rechazan y de pronto dicen que les da asco, dicen que tiene una mala textura o después de haber comido el jitomate bastante bien, de pronto la textura de estas verduras o el jitomate o algo, cosas que son un poco viscosas, lo empiezan a rechazar, porque los niños a esta edad son muy imaginativos, porque tienen toda su atención puestas en los excrementos y entonces van a asociar mucho lo que son ciertas texturas con excrementos. Y es una época pasajera, por lo general. Los padres lo que deberían de hacer ahí es modificar un poquito la presentación de los alimentos, cocer menos las verduras, optar por una albóndiga o un pastel de carne en vez de un picadillo. Si tú modificas un poquito las texturas de los alimentos, los niños no van a rechazar tanto los alimentos. Sobre todo son temas visuales. Sobre todo van a ser asociaciones visuales que los niños van a estar haciendo. Eso es todo. Pero no es como que el sabor les extrañe, porque ya estaban muy acostumbrados a muchos sabores por los alimentos. Pero aquí es cuando los papás de pronto empiezan a tener reacciones y actitudes que no son sanas o que no son normales. ¿Por qué? Porque de pronto el papá dice, no, es que a mi hijo no le gusta la sopa de verdura, no, es que a mi hijo no le gusta el pollo, no, es que a mi hijo no le gusta la cebolla o a mi hijo no le gusta el jitomate. Yo quisiera que ustedes se hicieran el propósito de nunca permitir que sus hijos escuchen que a ellos no les gusta algo, porque en esto los niños son muy inteligentes y actúan con respecto a la imagen que tienen de mí. Si yo escucho que mi papá dice, a mí no me gusta, a mi hijo no le gusta la sopa de cebolla, pues yo voy a repetir siempre, a mí no me gusta la sopa de cebolla, aunque yo no tenga la menor idea de lo que es la sopa de cebolla ni a qué sabe la sopa de cebolla. Pero si yo ya escuché a mi padre que protegiéndome dice que no me gusta, seguramente no me va a gustar. Y me ha tocado en muchísimas ocasiones ver niños que no están con sus padres, que están distraídos en otro ambiente o en otra situación, niños de 3 o 4 años, y que de pronto empiezan a comer de manera animada, en un círculo social, algunas cosas, como pues a lo mejor un poco de champiñones o a lo mejor una sopa que tenía verduras, cebolla, cilantro, de todo, y de pronto llegan los papás y lo primero que dicen es, ¿cómo? ¿Mi hijo comió champiñones? Pues ya le chocan los champiñones. Y en ese momento el niño inmediatamente atiende el mensaje del papá, avienta la sopa o avienta los champiñones y dice, sí, sí, es cierto, a mí no me gustan los champiñones. O sí, sí, es cierto, a mí no me gusta la sopa de verduras. Entonces, ellos van a reaccionar de acuerdo a como uno les programe. Es muy importante no programar a nuestros hijos acerca de lo que yo supongo que a ti te gusta o yo supongo que a ti no te gusta. Los niños son muy cambiantes. En algún momento les pudo haber encantado una sopita de zanahoria y en otro momento, porque no tienen ánimo, porque vienen cansados, porque no tienen tanto apetito, porque hubo mucho menos gasto energético ese día o porque hubo la ingesta de un alimento muy calórico durante la mañana, el niño puede decir no, no quiero, pero el niño no sabe decir estoy satisfecho, ni sabe, el niño dice simplemente no me gusta.
Y entonces, a partir de ese no me gusta, el padre ya lo entiende, como que el niño está rechazando la zanahoria. El padre lo que tiene que entender en ese momento es que el niño de momento no tiene un gusto por ese alimento, no tiene apetito en ese momento, pero que quizás en otro momento, en otra forma, en otra presentación, el niño puede perfectamente aceptar ese mismo alimento o esa misma verdura o esa misma fruta y no etiquetar, no decir a ti no te gusta esto, a ti no te gusta lo otro, a ti no te gusta aquello. No, de alguna manera en este momento no tienes hambre, ok, lo entiendo y te lo retiro y punto. No se dan opciones, es algo bien importante y es algo que sí quiero aclarar con ustedes. Los padres nos vamos a encargar muchísimo acerca de la calidad de lo que el niño va a comer, pero los padres no vamos a cumplir caprichos a nuestros hijos acerca de lo que comen. Un niño puede dejar de comer y puede tener algunas razones para dejar de comer y esas razones son válidas. Y nosotros vamos a dar la opción sana de que aquí está tu alimento balanceado, tu alimento que yo considero que es el adecuado por tu edad, por los hábitos alimenticios que tenemos en casa, por las que son nuestras costumbres nutricionales. Voy a ver cuál es el motivo por el cual tú no comes, pero no voy a modificar el alimento que te doy. Bien, hablando de los niños entonces, ¿por qué no comen? Y buscando cuáles son las causas por las que de pronto un niño sano, un niño que todavía no ha desarrollado un problema alimenticio y de pronto deja de comer, para no desarrollar el problema alimenticio, el padre lo va a manejar de manera adecuada. Se va a preguntar, ¿por qué no come? Los niños pueden dejar de comer por muy diferentes causas y vamos a revisar algunas de las principales. La primera de ellas es porque el niño esté simplemente en una mala etapa, porque es una irregularidad natural del organismo, es decir, nosotros todos a veces tenemos más apetito porque tenemos más gasto energético y a veces tenemos menos apetito. Así hay épocas en las que nuestro organismo necesita eh, asimilar o quemar lo que tenemos ahí guardado, acumulado durante tiempo, y entonces se manda un mensaje al cerebro en donde pues no ingieras alimento. ¿Por qué? Porque tenemos mucha reserva y necesitamos utilizar esta reserva porque casi no nos hemos movido o porque probablemente hemos comido mucho últimamente y entonces necesitamos utilizar esta reserva de alimentos que tenemos. Entonces no pasa nada. Simplemente el niño de pronto va a tener más sed o va a tener más ganas de dormir y simplemente está utilizando las reservas que su cuerpo tiene. Nosotros le vamos a permitir perfectamente que utilice esas reservas que su cuerpo tiene sin entrar en pánico, sin sentirnos amenazados, simplemente entendiendo, bueno, ya comerá mañana. Son los niños con meloncitos que de pronto toman unos cuantos traguitos de leche, unas 2 onzas, y luego nos escupen el biberón, ya no quieren más, pero están comiendo bien, tienen un buen nivel de actividad, no se quejan de nada, no están llorando, ok, tiene sus reservas que está utilizando y pronto el niño va a volver a comer, entonces yo no me preocupo. Esa es la primera causa por la que los niños dejan de comer. Claro que sucede con nosotros, que si fuéramos muy atentos a nuestro organismo, nosotros también habría algunos días, de pronto al mes o algunos días a la semana, en que dejaríamos de comer. Y de hecho, algunas veces despertamos y decimos, hoy como que no tengo hambre, ahorita no tengo hambre, no voy a comer. Pero estamos sumamente condicionados, cosa que los niños no están tan condicionados. Entonces nosotros llegamos a un restaurante y decimos, no voy a comer, no tengo hambre, comí muchísimo esta mañana, ingerí mucho y he tenido poco gasto energético, por lo tanto me voy a comer una ensalada, algo muy ligero, a lo mejor una bebida y ya. Pero cuando tú llegas a ese lugar o a ese restaurante y tú hueles la carne asada, la comida, la pasta, etcétera, empiezas con todo lo que es pues la relación social, chalala, pues en ese momento se te abre el apetito. ¿Por qué? Porque es un condicionamiento, pero tu organismo no te está pidiendo comida, es un condicionamiento que te lleva a comer y que te lleva después a decir, pero ¿para qué comí si yo no tenía hambre? Pero el niño no tiene todavía estos condicionamientos, entonces de pronto el niño simplemente su organismo no se lo pide, baja la ingesta de alimentos, los papás se quedan tranquilos, le dan un poco más de líquidos para que el niño no se deshidrate y no pasa absolutamente nada. La segunda razón por la cual un bebé
puede no estar comiendo o puede haber dejado de comer repentinamente, es porque es simplemente un error de apreciación para los padres. El niño sí está comiendo, pero está comiendo lo justo, está comiendo las raciones que un niño de esa edad debiera de comer. Los padres de pronto quisieran o esperarían que los niños coman ciertas raciones. A veces son raciones similares a las que come un adulto. A veces esperamos que un niño pequeñito de 2 años y medio, de 3 años, se coma un platito de sopa y se coma una piernita de pollo y después se coma un poco de verduras. Y bueno, pues lógicamente va en relación a su tamaño, va en relación a su peso. Nosotros podemos sentir que el niño está comiendo cantidades muy pequeñas, pero proporcionalmente está comiendo bien, porque la guía de raciones es una guía que va relacionada con la mano de cada quien. Es con la mano con la que se calculan las raciones de lo que cada persona quiere comer. Por lo tanto, para tú calcular las raciones de un niño, deberías de ver la manita que tiene. Y lógicamente, pues él no necesita la misma cantidad de proteína que tú, él no necesita la misma cantidad de carbohidratos que tú. Él con raciones pequeñas puede estar perfectamente bien nutrido y con raciones pequeñas puede crecer, estar sano, tener mucha energía. Vamos más o menos a tratar de hacer un comparativo con las manitas de un niño de lo que debiera estar comiendo, en donde las dos manos abiertas nos van a guiar la cantidad de los vegetales al día que tiene que comer. Para la cantidad de los carbohidratos, de la harina y de los otros derivados, vamos a tomar en cuenta el puño que tiene el niño o el bebé para calcular la relación del carbohidrato que tiene que comer. Con la palma abierta, vamos a controlar la cantidad de proteína que está comiendo el niño. Si te fijas, pues el niño tiene una palmita muy pequeña, por lo tanto el pedazo de carne, el pedazo de proteína, el pedazo de pollo que el niño debiera de comer, pues es muchísimo más pequeña que el pedazo de carne o el pedazo de pollo que tú deberías de comer. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, una fruta que va a ingerir el niño, pues la fruta es del tamaño de su puño, pues no se puede acabar una manzana gigantesca, no se puede quizás acabar una pera. Las grasas que se miden con la yema del dedo índice, sería más o menos, pues los niños comen mucho menos grasas que los adultos. Entonces, muy probablemente lo que está pasando es que tú estás considerando mal el tamaño del estómago que tiene tu hijo. Y tú, si quieres que el niño coma albóndigas y coma arroz y coma brócoli, coma sopa, etcétera, no estás teniendo en cuenta cuál es su capacidad de su estómago y por lo tanto el niño no es que esté comiendo mal, sino que las raciones o las porciones que están comiendo no corresponden a tus expectativas. Además, cada niño es muy diferente. ¿Por qué? Porque el estómago es un músculo que puede expandirse, que puede hacerse cada vez más grande, que de hecho se llega a considerar un problema en nosotros los adultos, que ya nos hicimos la barriga muy grande, que ya realmente no nos llenamos con lo que nos debiéramos llenar, que es con una porción mucho más pequeña de comida, porque pues le hemos retacado muchísimo en nuestro estómago. Los niños que aún no le han retacado, pues sí, se comen muy poquito, ¿no? Y yo tengo de pronto mamás que me dicen, es que come muy poquito, a ver, dime qué es lo que come. Y entonces me dicen, no, pues se come una flanerita de sopa de pasta y luego media piernita de pollo y luego al final unos cuadros de gelatina. Oye, no, pues es que pensándolo bien, tu hijo no está comiendo tan mal, porque pues vele las manitas que tiene y ve más o menos el puñito que tiene. Tus expectativas acerca de que el niño coma son muy grandes, pero el niño no está en sí comiendo mal, simplemente es un grave error de apreciación, ¿ok? Bien, otra razón muy común, sumamente común, la más común que yo encuentro cuando los padres ya vienen súper preocupados, que tienen un problema de alimentación con sus hijos, es que el niño sí come, pero come mal y come a destiempo. Esta es la tercera de las causas y esto quiere decir, unos padres que están preocupados, que están angustiados porque creen que su hijo no come, lo están constantemente atiborrando de comida. Le están dando
lo que se puede, lo que quiere, lo que le entra, lo que pide, porque según ellos esto no es suficiente. Y como según ellos no es suficiente, entonces le dan a la buena o a la mala un pedacito de salchicha, le ofrecen un pedacito de chocolate, le complacen con una mordida de pizza, luego le dan media paleta de helado, después le dan a lo mejor, como no comió muy bien el niño, como no comió nada, pues media galleta, y después le insisten con 2 cucharadas de sopa y el niño no comió, y luego le dan un pedacito de queso, y después le dejan comer 2 cacahuates, y luego 5 pasitas con chocolate, y después una media tacita de jugo de manzana, y todo el día constantemente el niño está comiendo. Están comiendo alimentos muy poco balanceados y con muy poco contenido nutricional, que a la larga le deja a los padres una sensación de que el niño no ha comido nada. Pero si yo les pido que me pongan en una mesa todas las pequeñas porciones, todas las probaditas, todas las cucharaditas, todas las mordiditas y todos los pedacitos que el niño ha comido de diferentes tipos de cosas a lo largo de todo el día, voy a hacer un plato bastante lleno de alimento. Simplemente lo que en ese plato está fallando es la calidad y es los tiempos a los cuales el niño está comiendo. Y este pobre niño ni siquiera puede permitir que en su organismo sentir apetito, o sea, no siente apetito y luego no siente que sacía su apetito porque simplemente no tiene horarios, y como no tiene horarios está constantemente comiendo. Nunca siente hambre, nunca siente ganas de comer algo porque todo el día está picando y picando y picando. Y claro, aquí en este momento los padres están desarrollando o están colaborando en que se haga un problema de alimentación en el niño, que sí, va a ser un niño que no come bien, va a ser un niño que come pésimo. ¿Por qué? Porque come lo que quiere y a la hora que quiere. Y los niños, lo he dicho en varias ocasiones, los niños se rigen por el principio del placer. A los niños les gusta lo rico, lo dulce, lo fácil de comer, lo divertido de ingerir. Es muy común que un niño se deje llevar por alimentos dulces o que sean vistosos o que sean coloridos, y muy poco va a querer a lo mejor una sopa de calabacita, una sopa de brócoli. Hay los veggie lovers que les encanta y que desde muy pequeñitos han sido muy bien educados y muy bien criados en comer alimentos naturales, que se han permanecido como un poco al margen de toda la comida chatarra, y entonces le encuentran mucho al gusto por las frutas y por las verduras. Sin embargo, la mayoría de ellos, cuando han tenido acceso ya a mucha comida chatarra, pues prefieren la comida chatarra. Y entonces, al saber que negándose a comer durante un periodo de tiempo, ellos pueden tener acceso a alimentos que son más dulces o que son más vistosos, pues lo van a hacer, ¿no? Y aquí es donde surge un problema en los papás que yo le llamo el círculo de la leche. El círculo de la leche es un círculo vicioso, que así como le llamo círculo de la leche, si la leche no fuera lo que los niños están ingiriendo constantemente, pues le podríamos llamar el círculo del jugo, o el círculo de las uvas, o el círculo de los nuggets, o el círculo de las galletitas de avena, o el círculo de las galletitas Marías, o lo que sea, que es el niño es lo único que está comiendo constantemente todo el día. Y como el niño es lo único que está comiendo constantemente todo el día, pues por lo tanto el niño no desarrolla un gusto por otros alimentos y no le interesa en lo más mínimo. Él está contento y él está feliz, y él sabe que si se niega a comer durante un tiempo prolongado, finalmente le van a dar ese alimento que él tanto quiere. Y entonces aquí tenemos a un niño que de pronto le encanta su leche con lo que le pongan los papás, o su leche como sea, y lo que hace es no comer nada. Pero como no comió nada, los padres luego entonces se angustian, se preocupan, y entonces entran en este pánico y dicen, bueno, pues al menos que tome leche. Pero entonces después sucede que por haber tomado leche, entonces ya el niño va a saciar su poco apetito que tenía y entonces no come nada. Pero como no come nada, el padre se vuelve a angustiar y le vuelve a dar otro biberón de leche. Y como tomó leche, entonces el niño sació su apetito y no come nada. Y ahí se la llevan todo el día, en donde de pronto hay niños que tienen 3 o 4 años de edad y patéticamente se alimentan a base de pura leche. Se llegan a tomar 4, 6, 7 biberones diarios de leche, y es lo único que los mantiene bien. Obviamente empieza a tener mucho problema
¿Por qué? Porque hay muchas carencias. El cuerpo necesita muchas otras cosas más que leche ya después del año de edad. Ya necesita el niño tener más proteína, tener otro tipo de vitaminas, tener otro tipo de fibra, por ejemplo, que la leche no le puede dar. Y aquí vas a desarrollar entonces un problema grave, en donde el motor y el eje del problema de alimentación del niño es la angustia de los padres, que no tienen esa paz, que no tienen esa calma, que no tienen esa paciencia para permitir que su hijo desarrolle este gusto por los alimentos, que si el niño yo no le voy a dar leche, si yo al niño le dejo de dar leche, obviamente va a comer y va a comer súper bien. ¿Por qué? Porque ningún niño sano se ha muerto de hambre mientras tenga que comer. Y entonces cuando el niño pase una toma sin su leche, dos tomas sin su leche, tres tomas sin su leche, pero se le ofrezcan alimentos variados, alimentos nutritivos, alimentos interesantes para que él coma, pues lógicamente los va a empezar a comer. Pero si él ya aprendió a que cuando se niega un poquito a comer, inmediatamente después viene la leche, pues lógicamente lo va a hacer y lógicamente va a manipular. Es muy sencillo que nosotros resolvamos este problema. O sea, realmente yo siempre le digo a mis alumnos, a mis pacientes, que si yo únicamente tratara problemas de alimentación, a mí esto no me daba para vivir. Porque eso se puede resolver en 3 días, en 2 días. Esto nunca debe de ni siquiera llegar a una semana. El cambio de manejo de los padres. Simplemente cuando al niño se le retira el biberón y el biberón ya no es necesario después del año y medio de vida, el niño empieza a comer mucho mejor. El niño come mucho menos, toma mucho menos leche cuando tú le retiras el biberón, pero empieza a ingerir mucho más otro tipo de alimentos mucho más variados, alimentos sólidos, quesos, frutas, verduras, proteína de diferentes tipos, pastas, etcétera. Y muchas veces los papás tienen muchísimo miedo y sienten que si yo le quito el biberón a mi hijo, ¿de qué va a vivir? Pues es que tu hijo no puede vivir de biberón. Si tu hijo ya tiene más de un año y medio, es absolutamente válido que tú le retires el biberón. Eso lo vimos en una conferencia sobre el biberón, el chupón, el trapito, ese tipo de cosas, en donde explico perfectamente que el biberón es un instrumento mediático para cuando el bebé no tiene la capacidad de llevarse un vaso o cuando el bebé no puede alimentarse por alguna razón de pecho materno. Entonces, bueno, pues el biberón es un muy, muy buen invento para nosotros poner al bebé en nuestro regazo y poderle dar ese líquido que tiene que ingerir. Pero llega un momento en donde incluso la anatomía cambia y el niño necesita ingerir líquidos ya de pie. ¿Por qué? Porque esa posición en donde estoy acostado y estoy ingiriendo ya no es buena. Eso puede provocar muchas infecciones de oído interno, provoca mucho caries, provoca mucho malformaciones dentales y el niño ya tiene que aprender a tomar líquidos enderezado, derecho, como lo hacemos todos, como incluso lo hacen los ancianitos en un hospital, que los tienen que levantar para que se tomen sus pastillas. Entonces no es correcto el niño después de un año y medio todavía esté tomando biberón. Y el miedo de los papás es que si yo no le doy biberón, el niño ¿qué va a comer? Y la respuesta es, si tú no le das biberón, el niño va a comer muchísimas otras cosas, su dieta va a ser muchísimo más variada y este tipo de círculos en donde el niño se alimenta principalmente de leche, pues va a desaparecer. Esto tiene mucho que ver también con el temperamento, porque como lo decía yo, nada hay más relacionado con la parte social, con el carácter, con el vínculo amoroso, con la relación entre los seres humanos, que la comida. Está sumamente relacionada. Una persona que es muy selectiva para comer, que rechaza muchísimos alimentos, que tiene únicamente hábitos muy específicos de comer ciertos alimentos de cierta forma en ciertos momentos, generalmente tiene un problema de carácter que va a acompañar esto. Ese cerebro inflexible que no se abre a otras experiencias, que no experimenta con sabores, con texturas, con diferente tipo de comidas, que no se arriesga
arriesga, pues tampoco lo va a hacer en sus relaciones interpersonales, tampoco va a experimentar con otras experiencias, con amigos, con música nueva o diferente, con lugares nuevos o diferentes, con conocimientos nuevos o diferentes. Esto va a tener mucho que ver con la formación del carácter y el niño tiene que hacerse mucho más flexible, mucho más abierto, mucho más adaptable, y que se haga por medio de la comida es un buen inicio, es correcto. El niño tiene que adaptarse a diferentes tipos de alimentos y no tienen que buscar los papás calmarle el hambre o calmarle el apetito constantemente con el mismo alimento siempre. Es lógico que él va a sentir cierta cólera al principio cuando le quitemos los alimentos a los cuales ya está acostumbrado, los cuales ya maneja muy bien, pero no pasa nada. Esto se va a superar y va a encontrar el gusto por otras cosas. Y estamos desarrollando mucho un cerebro flexible, un cerebro adaptable, un cerebro abierto, que así como yo acepto y me abro a nuevos sabores, también acepto y me abro a nuevas experiencias, a nuevas circunstancias. Va a hacer que el niño sea mucho más sociable también, mucho menos tirano, mucho menos dominante, que sea más positivo, que sea más creativo en otras cosas en general en la vida. No únicamente la leche, lo quiero aclarar, también muchas veces se dan esos círculos cerrados con comer el niño solamente una fruta o solamente un jugo de tal o cual, o preparar los alimentos de cierta manera. De pronto he conocido niños que tienen 4 años y que se alimentan únicamente de pasta o únicamente de sopa de pasta, y pues la única razón por la que lo hacen es porque ahí está la sopa de pasta todos los días. Pero el día que desaparece la sopa de pasta, pues yo puedo tener una reacción de oposición a lo mejor durante unas horas, pero yo finalmente voy a comer. ¿Por qué? Pues porque el apetito es lo que me lleva a comer y es lo único válido que me tiene que llevar a comer. Entonces los padres tienen que ser serenos, seguros de sí mismos. En primer lugar, nunca permitir que se generen estos círculos viciosos, pero una vez que ya se les generaron estos círculos viciosos, pues romperlos con serenidad, con mucha comprensión, ofreciéndole cosas diferentes al niño y mucha firmeza, no volviendo a aquel alimento que el niño ya está totalmente ciclado en comer. Otra razón por la cual el niño pudiera no estar comiendo es porque el niño está enfermo. Eso es algo bien importante y todos los pediatras te lo pueden corroborar y generalmente te lo preguntan. Cuando tu hijo está enfermo, cuando tu hijo tiene de pronto una baja de energía, lo primero que hace porque se siente mal o porque su organismo siente que hay que enfrentar una enfermedad o un virus o algo que le está atacando al sistema, pues lógicamente necesita utilizar de toda su energía para sacar el organismo adelante, y lo que hace es que disminuye el apetito de una manera innata, de una manera natural. ¿Por qué? Porque la digestión requiere de un gran gasto de energía y en este momento el cerebro manda esa orden que no se ingiera alimento para que este gran gasto de energía, en lugar de irse hacia hacer la digestión, se vaya a combatir las enfermedades. Es de ahí que después de que pasamos por un proceso de una cirugía leve o intermedia, siempre nos digan que tenemos que tener una dieta blanda. Y pues a veces decimos, a mí no me operaron del estómago, yo del estómago estoy súper bien, ¿por qué tengo que tener una dieta blanda? Pues ¿por qué? Porque si tu organismo tiene que digerir cosas muy pesadas, cosas muy complejas, lógicamente el sistema inmunológico y todo lo que tiene que ver con el sistema de cicatrización, de prevenir que ingresen virus o microorganismos al cuerpo, no va a estar suficientemente atento, suficientemente fortalecido. ¿Por qué? Pues porque tenemos que digerir cosas muy, muy pesadas. Entonces, algunos niños que de pronto bajan su apetito, cuando tú lo respetas esto y cuando tú no entras en conflicto y dices, ok, perfecto, el niño tiene poca hambre, no pasa nada, ¿no? Entonces el niño tomó muchos líquidos, no quiso comer y de pronto te sorprendes porque en la noche el niño tiene temperatura o al día siguiente te amanece con paperas o, pues, como dije yo, simplemente le salen mocos, ¿no? Y eso quiere decir que su organismo está batallando con un virus, con una enfermedad que el sistema inmunológico de manera silenciosa está combatiendo,
y para ello necesitó ingerir menos alimentos. Entonces está bien, retacarle la comida en ese momento sería el equivalente a no permitir que su sistema inmunológico trabaje de una manera correcta o de una manera adecuada. Por lo tanto, no vamos a hacer nada. Otra de las razones por las cuales un niño de pronto no quiere comer es porque ha sido constantemente forzado a comer y ha desarrollado lo que le llamamos nosotros anorexia psicógena. La anorexia psicógena es un problema de crianza, no es igual que la anorexia nerviosa, que es un problema psicológico grave y que tiene totalmente otra índole, perdón. En los niños pequeñitos la anorexia psicógena es ese rechazo al alimento como una respuesta a una exigencia que han tenido los padres en donde se le ha forzado al niño a comer o bien a comer un tipo de alimento o bien se le ha forzado a comer en general. Y entonces la hora de la comida se ha convertido en un momento tan estresante, en un momento tan tenso, que rechazo ya el alimento. ¿Por qué? Porque en la vida todo aquello que me venga por obligación, todo aquello que me sea dado de una forma violenta, aunque inicialmente haya sido algo maravilloso, algo bueno, algo bonito, la violencia que los padres han aplicado en los métodos coercitivos para que el niño coma, han generado un rechazo al alimento y un rechazo a la hora del alimento. Entonces el niño se sienta a la hora de la comida, se le cierra completamente el estómago, no tiene ganas de comer y lo que hace es rechazar constantemente el alimento como una forma de reafirmarse, como una forma de expresar que no está contento con el ambiente, que no está sereno, que no está relajado. Para comer hay que estar relajados, para disfrutar de la comida, para saborearla, pues tenemos que estar bien relajados. ¿Cuántas veces nos ha pasado que recibimos una noticia muy desagradable cuando estamos empezando a comer y ya no podemos seguir comiendo, perdón? ¿Por qué? Pues porque se nos cierra el estómago y nuestra sensación es de saciedad, de no poder ingerir absolutamente nada. Hay familias que me lo platican así. Nada más nos sentamos a comer y yo ya me siento mal, yo ya me siento nerviosa, yo ya me siento tensa, ya va a ser que va a ser un problema, voy a estar insistiendo una y otra vez que el niño que coma bien, que suba las manos a la mesa, que no patalee, que no escupa la comida. El niño está inconforme constantemente con todo lo que se ha cocinado, se está quejando y entonces empiezan las amenazas y empiezan los chantajes y empiezan los lloriqueos y empieza el niño a tratar de obtener esta atención de los padres porque yo no como, porque no me gustan ciertos alimentos. Y cuando ya se desarrolla una lucha de poder entre un niño que dice no como y eso hace que tome el control totalmente de los padres y unos padres que dicen comes y entonces quiero tomar yo el control por medio de la comida, va a generar un problema gravísimo. ¿Sí? El niño sí va a rechazar los alimentos, el niño va a comer muy poco y va a vivir con cantidades mínimas de alimento porque el conflicto es lo que está dominando. En este caso, los padres tienen que ir a una terapia, tienen que entender que han iniciado una lucha de poder con su hijo, tienen que entender y serenarse que los niños comen porque tienen hambre, que lo único que ellos pueden controlar es la calidad de lo que su hijo coma y que si ellos sueltan, que si ellos de pronto le dicen al niño, no quieres comer, no tienes hambre, no hay problema, no comas, voltean y le quitan el plato al niño y le dicen, vámonos a jugar a otra cosa. Y ellos tienen un control estricto y un control riguroso sobre los alimentos en las horas de la tarde y no permiten que el niño ingiera otros alimentos, por supuesto que ese niño va a cenar muy bien y el conflicto y el oposicionismo que hay entre padres e hijos va a ceder bastante rápido y el problema va a desaparecer. Cuando está toda la comunicación, todo el tema puesto en ¿qué comió? ¿Comió o no comió? ¿Comió esto o no comió esto? Pues lógicamente eso hace que los niños sientan que tienen el control e incluso lo que pueden hacer es que pueden empezar a ser muy selectivos en la alimentación. Entonces los niños pueden empezar a pedir que de lo que hay aquí en la mesa yo no quiero, yo quiero que se me prepare una quesadilla o no me gusta esto, descongélenme mis nuggets o yo solo como
pollito, pero no toda la parte del pollo, sino nomás la piernita, y no de cualquier pollito, sino del pollito Pepe, y si no me lo dan calientito y del día, tampoco me lo como. Y entonces ahí tienes esa lucha de poderes en donde el niño está ganando porque está haciendo que sus padres todos los días de Dios tengan en casa lo que él tiranamente ordena que quiere comer, ¿sí? Entonces, la forma mucho más sencilla de hacerlo es ofrecer los alimentos, no forzar nunca al niño a comer, pero no cambiar lo que la dieta de la familia ese día tiene para comer. Esto es lo que hay que comer. La comida no es a la carta, la comida es una comida corrida en donde yo tengo estos platillos para el día de hoy y si a ti no te gusta uno, puedes comer del otro, del otro. Y si a ti no te gusta de ninguno, no pasa nada, no te voy a forzar a comer. Ahorita voy a hablar de qué sucede cuando un niño no come nada a la hora de la comida. Simplemente yo me paro de la mesa, no siento un precedente para toda la tarde, estoy contenta, estoy de buenas, mi ánimo, mi relación contigo, mi felicidad, mis actividades de la tarde no se ven afectadas por el hecho de que tú no estás comiendo, no, de ninguna manera. O sea, yo salgo con el niño, voy al parque, lo subo al triciclo, lo voy a mecer mucho en el columpio, me cuenta un chiste, me río, mami me quieres, te quiero, no la pasamos padrísimo. No se va a mencionar el tema de la comida. Eso deja de ser un tema importante entre los padres y los hijos. Si el niño no comió y el niño está sano, lógicamente el niño va a querer merendar muy bien a la hora de la comida. Y cuando yo maneje esto correctamente una y otra y otra y otra vez, ese conflicto tan intenso que hizo que el niño rechazara la comida psicológicamente tiene que desaparecer, porque entonces yo me siento aceptado, me siento respetado, me siento amado y sé que mis padres me dan atención cuando juegan, cuando me platican cosas, cuando vivo con ellos experiencias interesantes, pero no me dan atención cuando yo digo que no quiero comer. Cuando yo digo que no quiero comer, mis padres les da lo mismo, están bien, están contentos, siguen siendo mis padres, siguen siendo buenos padres, no tienen ningún problema con ello y entonces es totalmente mi responsabilidad. Al rato me puedo sentir muy hambriento, pero fue mi decisión de no comer y no pasa nada, el niño no se va a morir. Otra razón por la cual algunos niños no comen es porque tienen problemas emocionales. Es muy común y los niños lo expresan diferente que los adultos cuando están ansiosos, cuando tienen depresión o cuando tienen problemas emocionales. Sin embargo, desde muy pequeñitos se sienten muy afectados a veces por un ambiente familiar tenso o por ausencia de los padres, ausencias muy prolongadas. Cuando los padres viajan mucho, de pronto sucede que ya en determinado día, al quinto día, sexto día, los niños dejan un poquito de comer porque están extrañando a los papás, o cuando se les muere una mascota, o cuando acaban de entrar al kinder y no se sienten adaptados, no se sienten seguros, no se sienten confiados en separarse todavía de los padres, cuando pierden a una persona muy cercana, cuando una persona que había estado al pendiente de su cuidado, como una nana, o quizás una abuela se va o fallece, los niños tienen una época en la que dejan de comer y pierden el apetito. Sin embargo, cuando se resuelven los conflictos emocionales subyacentes, cuando se resuelve ya sea el ambiente tenso en casa, cuando los padres vuelven o cuando pasa el duelo por una pérdida, pues el niño vuelve a comer y vuelve a comer bien y no pasa nada, ¿no? Estas son las principales causas por las que un niño come y cuando yo detecto cuál es la causa por la que mi niño está dejando de comer, entonces yo hago un manejo adecuado, ¿sí? Voy a avanzar y a decir cuál es el manejo, qué es lo que vamos a hacer con un niño que no come bien, pero antes quiero yo como matar un mito que hay acerca de la alimentación, en donde yo siento que las buenas madres tienen hijos gorditos, tienen hijos que comen mucho y eso los hace niños sanos. Y las que son malas madres tienen niños flacuchos, tienen niños que comen poco o comen poca variedad de alimentos y eso les hace niños enfermizos. Y déjenme decirles que ni la buena maternidad está en relación con el peso que tengan los hijos, ni tampoco la salud
está en relación con el peso que tengan los hijos. Yo creo que a estas alturas que se ha puesto tan en boga el tema de la alimentación sana, ya lo tenemos muy claro. Puede haber niños que son muy delgaditos, que comen muy poco, pero que comen muy bien balanceado, que comen alimentos muy sanos, y esto los hace niños que tienen muy buena salud, ¿sí? Entonces, en primer lugar, pues nos vamos a despreocupar. Yo puedo ser una excelente madre a pesar de que tenga hijos delgados, y puedo tener hijos muy sanos a pesar de que coman muy poquito. Y yo puedo tener hijos desnutridos y yo puedo ser muy mala madre incluso si yo tengo niños que comen mucho o yo tengo hijos gorditos. O sea, se puede dar una u otra cosa en diferentes combinaciones, no pasa nada, y eso me serena bastante. Entonces, ¿qué es lo que un niño debe comer? Tengo que conocer yo primero como madre cuál es las raciones que debe comer un niño. Tengo que conocer lo que se llama el plato del buen comer, y tengo que comunicarle a mis hijos lo que es el buen comer. Puedo hacer un ejercicio agarrando un círculo de cartón, dividiendo ese círculo de cartón en tres áreas, en donde el área verde, que es la tercera parte del círculo, le voy a describir que en esta parte de nuestro plato tiene que haber verduras. Tiene que haber verduras que nos aportan agua, que nos hidratan, que nos aportan vitaminas, minerales y fibra. Y pues al niño le ponemos mucho los ejemplos de qué es lo que va ahí. Que ahí van las zanahorias, ahí va el brócoli, las manzanas, los tomates, los chícharos, los espárragos, y también ahí van las frutas. Y ahí van pues los plátanos, las uvas, la papaya, etcétera. Al niño le dejamos que adivine, que ponga frutas, que las dibuje, que las coloree, que diga cuáles son sus favoritas, cuáles son las que más quiere comer. Y después en la otra tercera parte del plato, que la dibujamos de amarillo, les enseñamos que ahí van los cereales, y que los cereales son importantes también porque nos aportan energía, nos dan fibra, vitaminas y minerales. Y entonces le ayudamos al niño a que detecte cuáles son los cereales que él ingiere en su dieta diaria, y le orientamos acerca de qué es pues todo lo que es el pan, el arroz, las pastas, la papa. Ojo, aquí tengo una apreciación que hacer. La papa no es una verdura. La mayoría de las mamás me dicen, no, sí come verduras, le encanta la papa. La papa no es verdura, la papa es un cereal. Entonces le aclaramos a los niños que cuando comen papas o como cuando comen papitas, pues no están comiendo su ración ni pueden aportar a la parte de las frutas y verduras, que esa es una parte que va en los cereales. Y luego la tercera parte, que va en rojo, es donde van toda la parte de la proteína, que la proteína tiene dos orígenes, como puede ser ingerida, la parte de la proteína animal, que es todo aquello que tiene mamá, todo lo que tiene mamá va ahí, o todo lo que proviene de aquello que tiene mamá, que son pues los pescados, los mariscos, el pollo, el cerdo, la carne, el borrego, la avestruz, etcétera, y lo que proviene de ellos, que es el queso, la leche, la mantequilla. Y hay también algunas proteínas que provienen de las leguminosas, y entonces ahí le platicamos a nuestros hijos acerca de que pues las habas, las lentejas, todo esto que también le proporciona mucha proteína, y para qué es necesario cada uno de estos tres grupos alimenticios. Con nuestros hijos desde pequeños tratamos de que conozcan, porque el hecho de que ellos tengan cierto conocimiento acerca de lo que es bueno comer los empodera, los hace sentirse muy inteligentes, porque ellos van a balancear su plato, y entonces les preguntamos, a ver, ¿qué vas a poner en la parte verde y qué vas a poner en la parte roja? Y les podemos dar opciones. Tienes que tener algo en la parte verde de tu plato. Tú puedes elegir lo que pongas, pero vas a poner algo en la parte verde de tu plato. Primero que nada los vamos a motivar a que por salud coman bien, a que es bueno alimentarse bien, a que es bueno estar bien educados, aunque en cada una de sus tres comidas ellos tienen que tener un plato bien balanceado. Si tú haces este ejercicio con ellos un par de veces, como juego, como actividad de la tarde, pues los niños tienen más claro por qué tienen que comer un poco de fruta en el desayuno, y sienten que no nada más es un capricho de mamá, sino que es para balancear el plato de la mañana. ¿Y por qué tienen que comer un poco de proteína en la noche? Pues porque es para balancear el plato de la noche. Entonces, primero que nada, pues les vamos a dar información. Nuestros hijos con información van a funcionar muchísimo mejor y van a entender mucho mejor el porqué de balancear sus alimentos. Otra cosa importante antes de
antes de manejar el problema de alimentación de mi hijo, o si yo creo que mi hijo tiene un problema de alimentación, es preguntarme, ¿por qué es tan importante para mí que mi hijo coma bien? Como ya lo había mencionado, ¿será que yo creo que las buenas madres tienen hijos gorditos? Y entonces me estoy yendo más a la cantidad que a la calidad de lo que el niño está comiendo, y lógicamente eso no me va a permitir manejar bien la alimentación de mis hijos. Al contrario, puede que tenga yo un muy mal manejo porque insista demasiado en cantidades y no me preocupe absolutamente por la calidad de lo que está comiendo y permita muchos jugos, muchos refrescos, muchos dulces, porque mientras el niño esté gordito y esté ingiriendo, pues yo estoy tranquila, pues está comiendo, es un comelón, es un dragoncito y yo me siento perfectamente bien calificada como madre. Otra razón por la que yo puedo pensar que es muy importante que mi hijo coma bien es porque creo que a mayor comida, mayor salud, y que a menor comida, menor salud. Y entonces puedo pensar que mi hijo se va a enfermar o le va a dar gripa o se va a contagiar si no está comiendo bien. Y entonces tengo que estar tranquila y tengo que darme cuenta que eso tampoco no es cierto. Otro motivo, otro miedo que puedo tener es, me da pavor que mi hijo se enferme. Y como tengo miedo a las enfermedades, entonces pues creo que si le pongo una barrera de alimentos, si lo forro bien de comida, entonces mi hijo no se va a enfermar en este invierno o no se va a enfermar en este verano. Y no, o sea, si bien para que el sistema inmunológico funcione correctamente, sí se necesita tener una buena cantidad de nutrientes, una buena alimentación, una alimentación balanceada. También hay otros factores y ojo, porque los factores emocionales tienen mucho que ver con el sistema inmunológico. Si yo establezco una batalla por los alimentos, es mucho más probable que el estrés que genero y la baja autoestima y la depresión en la que puede caer el niño por esta batalla insistente y constante de que coma durante todos los días, eso le afecte más en su sistema inmunológico que la cantidad de alimentos le pueden evitar porque está que tenga fallas en su sistema inmunológico, ¿no? Muchas veces hay una razón para que tu hijo coma bien que es sumamente absurda y que es una razón de competencia. Y esta competencia se puede establecer ya sea entre tus mismos hijos o con los niños de al lado o con los sobrinitos o con los hijos de tu comadre, en donde tú sientes que hay otros niños que comen muchísimo, que se comen, no sé, 2 tacos y después se comen una rebanada de sandía y luego piden medio melón y luego quieren un pastelito y regresan otra vez a comer 2 tacos y tú ves que tu hijo pellizcó la carnita de un taco y ya no quiso comer nada más. Y tú dices que me siento mal, porque otros niños comen tanto, me pongo tensa, me pongo ansiosa y entonces empiezo a establecer un problema donde no lo hay, en donde empiezo a batallar muchísimo y a querer que mi hijo aumente su ingesta alimenticia sin que esto tenga ninguna razón válida, porque mi hijo está en talla, mi hijo está en peso, mi hijo es un poco menos voraz que los otros niños, probablemente tiene una complexión un poco más delgada, probablemente tiene menos actividad física, probablemente es menos energético y lo único que necesita es aceptación. Él come así, él come poco y no pasa nada. Incluso algunas veces nosotros queremos y estamos muy empeñados en que nuestros hijos coman mucho porque estamos tratando de curar ciertas carencias infantiles que nosotros tuvimos, en donde sentimos que no tuvimos mucha atención de parte de nuestros padres, que no tuvimos mucha variedad de alimentos, que a nosotros no nos compraban tantas cosas, que no teníamos tantas opciones, que no conocimos muchos alimentos y entonces yo quiero que mis hijos coman y prueben de todo y se coman un helado doble y triple porque yo sí se los puedo dar y el hecho de dárselos a mis hijos es un poquito como dárselo a mi niño interior y entonces me frustra que mi hijo no pida un helado o me frustra que mi hijo no se termine algo en un restaurante o me frustra muchísimo que no pruebe otro tipo de alimentos que a mí me hubiera gustado mucho tener acceso a ellos cuando yo era pequeño. Pero ahí pues la razón tampoco es válida porque el niño está en talla, el niño está en peso, el niño está bien en cuestión de nivel energético y no tendríamos por qué insistir en que el niño coma tanto o en que el niño coma más, ¿ok? Bien, si nosotros ya revisamos
cuáles son las causas por las que mi hijo está comiendo mal y ya más o menos las entendí. Ya matamos el mito de que a niños más gorditos, mejores padres, y ya revisamos que mis motivos para que el niño coma no tienen que ver con motivos neuróticos. Entonces sí, vamos a aplicar algunos consejos o algunos tips para que nuestros hijos coman mejor. El primero que les puedo decir es relájate. Primero que nada, los padres tendríamos que tener una actitud sumamente relajada al tema de la alimentación. Si tu pediatra te dice que ese niño tiene problemas de crecimiento, tiene una condición específica, como sería una acidosis tubular o otras condiciones específicas que ya tu pediatra te habrá dicho, y peligra mucho su desarrollo físico porque no esté en talla o porque no esté en peso, entonces sí, pues a lo mejor nos debemos de preocupar y entonces un pediatra y un nutriólogo te van a dar todo un menú especial con alimentos especiales, con indicaciones especiales. Si tu hijo está sano, si tu hijo está en talla, está en peso, está activo y se ve contento, no pasa absolutamente nada. Lo vas a manejar adecuadamente y tu hijo de esto no se va a morir. Yo te lo puedo afirmar, de esto no se va a morir si no tiene una condición médica especial. Entonces es el punto número 1. Segundo punto, y en eso tenemos que ser muy puntuales. Tienes que establecer una disciplina para comer. Eso es importantísimo. Horarios fijos con lugares fijos y adecuados para comer. Es decir, los niños no debieran comer viendo televisión, no debieran comer deambulando parados y los padres persiguiéndolos con una cuchara por todo el jardín. No les vamos a hacer el avioncito, ni una cucharada por mamá y una cucharada por papá y una por tu tío que tanto te quiere. No, no, no. Se tiene un lugar adecuado, que es una mesa y una silla en el comedor o en la cocina de la casa, donde todos comemos en cierto horario. ¿Por qué? Pues por la que la comida es un evento social. Es un evento social en el cual nos reunimos 3 veces al día a comer. Ahí comemos y ahí compartimos un espacio y compartimos un momento adecuado y nos disfrutamos de la presencia unos a los otros. Si el niño de plano no quiere comer nada y de plano no quiere sentarse a la mesa a comer, no le vamos a dar de comer bajo otras circunstancias, con otros hábitos, en otro lugar o de otro modo. No lo vamos a perseguir con la cuchara. Si el niño rechaza la idea de comer, ya no voy a comer, el niño se para de la mesa, los demás seguimos comiendo, es decir, seguimos reforzando el hecho de sentarse a la mesa. Seguimos premiando el hecho de estar todos reunidos y alimentándonos todos. Y el niño, pues ok, sí, se puede ir a jugar, no pasa nada. Le vamos a pedir que se siente a la mesa con las manos lavadas, que esté durante un tiempo razonable, sentado durante 10 minutos, y que si no quiere probar alimentos, si nada de lo que hay se le antoja, entonces ok, perfecto, se acabó la hora de la comida y se va. De pronto, la mayoría de los problemas de alimentación están acompañados de muy malos hábitos para comer, de padres que comen en diferentes lugares a diferentes tiempos, que comen mucho en calle y que comen de pronto en otras casas o cada día de la semana comen en un lugar diferente, en donde no hay una rutina perfectamente bien establecida. A veces se come con televisión, a veces en la sala de tele, a veces en la calle, a veces en el carro o en el auto cuando el niño se va trasladando de un lugar a otro, y pues por lo tanto no se ha podido hacer esta rutina sana de yo me siento, como lo decía, tiene todo un sentido psicológico, tiene todo un sentido profundo, de es la hora en la cual partimos todas nuestras actividades, nos sentamos a mirarnos a los ojos, a relacionarnos, a darnos atención, a intercambiar todas nuestras diferentes experiencias por las que hemos atravesado a lo largo del día, y entonces vamos a disfrutar del alimento y vamos a hacer de esto una hora grata, una hora amena. ¿Ok? Entonces, si los padres no tienen este hábito, pues lógicamente los niños empiezan a tener gusto por otros alimentos a destiempo y con otra calidad, ¿sí? Entonces es importante establecer una rutina con horarios y lugares y un método fijo para comer. Tercero, vamos a establecer en nuestros hijos un lapso para la comida de 20 minutos, que es
un lapso normal en el cual un niño podría ingerir una comida completa. No más, lo que comió en este lapso de tiempo está bien, lo que no comió, pues ya no pasa nada. No vamos a hacer el típico de no te levantas de la mesa hasta que no hayas terminado tu sopa y dejar al niño ahí hasta las 5 o 6 de la tarde. No, claro que no. Alargar el tiempo de la comida lo único que hace es alargar el tiempo de tensión, el tiempo de estrés y el tiempo de ansiedad por el cual están atravesando todos los miembros de la familia, pero no va a hacer que el niño coma. Mientras más tiempo pasa y el niño más ve el mismo alimento, más le choca, más se llena visual o mentalmente, más presionado se siente. Si hay una lucha de poder, más se reafirma negándose a comer este alimento, y eso puede generar lo que hablé como anorexia psicógena. Entonces eso va a ocasionar que el niño pues realmente ya rechace el alimento. ¿Por qué? Porque lo asocia con un momento muy doloroso y muy desagradable del día. El cuarto punto, vamos a servir cantidades pequeñas para el niño. No le vamos a hacer que tenga lo que se llama el efecto buffet. El efecto buffet en donde le damos al niño un plato lleno de comida con una pieza de pollo y muchísimo espagueti porque le encanta ese espagueti, y papas y brócoli y a un lado una manzana, y para que el niño trate de comer muchísimo. No, porque el niño puede tener ese efecto en donde ha visto tanta comida que siente que ya se llenó, y que nos pasa a todos nosotros, que cuando vamos a un buffet y caminamos por la mesa del buffet y llegamos al final, después nos damos cuenta que comemos mucho menos que si nos hubieran dado una comida de 5 tiempos, en donde visualmente ves poquito, lo sientes poco amenazante y entonces pues lo ingieres. Pero cuando es muchísimo y lo ves muy amenazante, pues te puedes llenar mentalmente, a pesar de que no te llenaste estomacalmente. Entonces al niño le vamos a ofrecer cantidades muy pequeñas que no sienta amenazantes y que no sienta que ya se llenó simplemente de ver. Otro tip importante. Le vamos a dar alimentos nutritivos de alto contenido de proteína, vitaminas o minerales. No le vamos a dar lo que yo creo que le va a encantar, sus caprichos, lo que no tiene nada de bueno, pero yo sé que le gusta, en donde les doy muchísimos embutidos, o le doy nuggets, o le doy mucho pan, o pura pasta. No, definitivamente no. La dieta la manejan los padres y es razonable el menú que se hace. ¿Por qué? Porque yo considero que esto es lo adecuado, lo que mis hijos deben comer, pero la hora de la comida no es cumplir caprichitos del nene, no se deben cocinar 3 platillos diferentes para cada uno de los miembros de la familia. No hay un menú especial, a menos que el niño tenga una condición médica especial o alguno de los miembros de la familia tenga esta condición médica especial. Todos los miembros de una familia deberán comer absolutamente lo mismo. No se cocina sin cebolla para el papá y sin chipotle para el niño sin chícharos para la niña, y mejor unas quesadillitas fritas para la mamá. No, 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 no. Tiene mucho que ver la educación, el abrirte a probar los diferentes alimentos, y este es el menú del día y esto es lo que se come y punto. Y lo que se come es nutritivo. Aquí, esa es la parte donde tú sí vas a controlar. Tú vas a controlar que el plato de tu hijo no sea un plato que tiene únicamente azúcares y carbohidratos, o no sea un plato que tenga muchísimas grasas, harinas y embutidos. La calidad es lo que voy a controlar. Y después de eso, lo que mi hijo ingiera, no importa, no pasa nada, va de gane. Otro punto importante, no insistir. Prohibido premiar, castigar, amenazar, chantajear acerca de la comida. Ahí lo único que tenemos que hacer es mantener un ambiente agradable, un ambiente de armonía, en donde yo voy a enseñar por medio del ejemplo cómo se disfruta de los alimentos, cómo se ingieren cosas que son nutritivas. El gozo por la comida es algo que se imita. Entonces yo voy a gozar de mi alimento, pero no voy a insistir porque los demás coman. No les voy a dar algo a cambio de que coman. No lo voy a llevar al circo si comió. No le voy a comprar un juguete si se come las verduras. No lo voy a llevar a Disneylandia si se come todo su pollo. No, hombre, qué esperanzas. Tú vas a comer porque tienes hambre, y lo que yo te doy es algo equilibrado, punto. Pero si tú comes, qué bueno, qué padre, comer es delicioso. Y si tú no comes, pues qué malo, o sea, seguramente vas a tener hambre al rato. Está prohibido que yo dé cualquier premio
de cualquier tipo para que el niño coma. Con respecto a la consecuencia del postre, cuando el niño comió bien, luego entonces puede comer postre. ¿Por qué? Porque el postre no tiene un alto contenido nutricional. Entonces, si tú comiste tus verduras, si tú comiste tu proteína, pues claro que puedes comer un poco de gelatina, un pastel, una jericaya, lo que sea. Pero si tú no te comiste la parte que tiene proteínas, minerales, vitaminas, la parte que te va a hidratar, la parte sana de la comida, pues obviamente no puedes comer chatarra. Pero esto no es un castigo, esto es una consecuencia lógica. El postre, y eso lo dice su palabra, va al final, ese es el significado de la palabra postre, va al final, a la postre, después. Entonces comiste bien, tienes un postre y puedes elegir un dulce. Yo les pido mucho a los papás que rescaten los caramelos, los bombones, los mazapanes, los chocolates, todo eso que nos dan en las fiestas infantiles, que te dejes lo mejor, lo que al niño le gusta, lo que al niño le encanta, que lo metas en un bote transparente de tapa de rosca y que lo tengas por ahí guardado, en un lugar donde tú tienes acceso y tú tienes el control de ese bote. Cuando el niño termina de comer y comió muy bien, perfecto, puede meter la mano al bote y puede sacar una golosina, ¿por qué no? Ese es algo también muy importante. Hay una tendencia a pensar que los niños no pueden comer golosinas, que no deben de comer demasiada azúcar. Claro que no es cierto. Los niños tienen un desgaste energético. Los niños están constantemente en movimiento, brincan, corren, saltan, suben, bajan, se arrastran, se asoman, voltean. Es muy difícil tener a un niño tranquilo y eso hace que el niño tenga mucho más gasto de calorías durante el día que un adulto. Es por eso que a los niños les gusta mucho comer dulces, porque son calorías, son pequeñas porciones con grandes cantidades de calorías. Entonces de pronto, como los niños están tanto en constante movimiento y jugando continuamente, pues sí necesitan comer calorías. Que el niño se coma un dulce después de comer, si comió bien, no pasa absolutamente nada. Ese bote solamente se trae a la vista del niño después de comer y el niño elige su postre o lo que quiere comer. Y después ya el bote se va, el bote se pierde de vista y no pasa nada. Si el niño no comió bien, yo no me enojo, yo no lo regaño, yo no lo chantajeo, yo no lo hago pasar un mal rato, simplemente le digo que hoy no hay acceso al postre y hoy no podemos comer golosinas porque pues lógicamente no comió bien, pero que no pasa nada, que no estoy enojada, que no estoy triste, que no estoy furiosa. Y bueno, no se lo tengo que decir así, pero simplemente no le voy a decir, mami está muy triste porque no comiste, que es un error grandísimo, o mami está muy contenta porque comiste muy bien. Yo puedo estar triste o contenta y manejar mis emociones de una manera sana y de una manera independiente si mi hijo come o si mi hijo no come. Eso no tiene absolutamente nada que ver. No lo voy a involucrar, no voy a mezclar una cosa con la otra. Simplemente comiste bien, puedes comer golosinas. No comiste bien, no puedes comer una golosina. Y ya, no pasa nada. No se insiste, no se premia, no se castiga. Pero el siguiente tip, si el niño no comió de manera adecuada, lógicamente no vamos a ofrecerle absolutamente nada entre comidas. Y cuando digo nada, es nada. El niño no puede comer una galleta, el niño no puede tomar fruta, que a veces dicen, bueno, pero es que va a comer fruta y es muy sano. No. Es que lo que queremos es que el niño coma a las horas de la comida. Lo que queremos es que el niño establezca hábitos saludables de alimentación. Sí, la fruta es muy saludable, es muy sana, pero no comió a mediodía y por lo tanto tiene que no matar el apetito que le dé con una fruta o no sentirse premiado a media tarde con una fruta, o tiene que vivir la experiencia de que pues si no comí nada a mediodía, pues sí me estoy muriendo de hambre en la tarde. Entonces no maten su hambre con botanita, no le ofrezcas galletitas, quesitos, fruta ni juguitos. Si el niño no quiso comer nada durante la comida, me parece perfecto, no hay botanita, no hay snack y lo que sí vamos a hacer es que vamos a ofrecerle la merienda antes para no matarlo de hambre. ¿Sí? Si el niño ya está hambriento a las 6 de la tarde, perfecto, no pasa nada, vamos a merendar a las 6, 6 y cuarto, 6 y media, en vez de merendar a las 7 y media, como normalmente lo venimos haciendo. Y entonces así vamos a empezar a arreglar los horarios de alimentación del niño. Otra cosa importante, otro tip importante es evitar que la comida sea el tema cotidiano de la familia. Evitar el que, ¿qué comió el nene? ¿Comió bien o no comió bien? ¿Sabes el que papá llega
y más que saludar o hablar de otra cosa, pregunta qué comió el niño. Y entonces el niño ya sabe perfectamente que toda la atención de la familia está centrada no en sus logros, no en sus cualidades, no en las actividades que hizo, ni el nuevo aprendizaje, ni sus destrezas, que toda la atención de la familia está centrada en lo que él come y lo que él deja de comer. Y muy temprana edad, el niño ya se hace un maestro para manipular esta atención. En donde yo dejo de comer, luego entonces jalo la atención de mis padres, los castigo cuando no estoy contento con la poca atención que me están dando, o los premio, o los manipulo, o les doy a cambio el comer bien, si ellos me dan algo de lo que yo tengo ganas. Entonces, no, el tema de la comida es un tema del cual no se vuelve absolutamente a hablar. Nadie pregunta qué comió, nadie comenta lo que comió, nadie le aplaude porque comió mucho y nadie se pone triste porque el niño no comió. Punto final. No se habla de ese tema. Y por último, sí hay que tener en cuenta que si esto no es solamente unos días, que si tú ya has aplicado todos los tips que anteriormente dije, si tú ya te relajaste y no estás involucrado, si tú estableciste una disciplina con horarios fijos y lugares fijos y sanos para comer, si tú el lapso de cada comida lo has reducido a 20 minutos para que no aumente la tensión, nada más para comer y no has forzado a tu hijo a comer, si tú has corregido y has servido pequeñas cantidades de un alimento nutritivo, has quitado la chatarra o las cosas demasiado cargadas de grasas, de azúcares, si tú has dejado de insistir, de premiar, de sobornar, de chantajear, con el hecho de que el niño coma o deje de comer, ya no se habla acerca del tema de la comida y no le ofreces absolutamente nada ya entre comidas, entonces el niño sigue sin comer y ya pasó un día, ya pasaron dos, ya pasaron tres, entonces sí puedes ir al pediatra y puedes decirle que tu hijo está teniendo una pérdida de apetito, que quieres que lo revisen. Pero una pérdida de apetito, me refiero a un niño que no come a la hora de la comida y tampoco come uvas a media tarde y tampoco se come un pan, una galleta, una dona, una salchicha, ni un yogur saca de la despensa o digo del refrigerador o saca un cereal de la despensa. El niño que realmente nos preocupa, el niño que llevamos al pediatra, es un niño que no come, pero realmente no come nada. El niño que no come sentado a la mesa, pero durante toda la tarde está comiendo muchísimas otras cosas, simplemente es un niño que tiene un problema conductual, no tiene un problema de alimentación. Está muy mal manejado por parte de los padres y los padres tienen que aprender a discernir qué es lo que están haciendo mal. Están manejando mucho el chantaje, el darle alimentos muy a su antojo, porque el niño está empezando a manipular tremendamente con el tema de la comida. En un experimento que se hizo en unas guarderías hace muchísimo tiempo, un experimento muy extendido, tratando de observar cómo es que comen los niños, se hizo lo siguiente. A los niños se les llevaba al daycare y ahí se les ofrecía su desayuno, su comida, o su desayuno, su lunch y su comida con alimentos simples y no sofisticados que se les ofrecían solamente durante 3 veces al día. No se les permitía comer absolutamente nada entre comidas. Los niños comían solos y sin cubiertos. Esto era para que pudieran experimentar por medio de la comida y nadie les hablaba del tema comida. Los padres podían ver lo que los niños comían y lo podían ver a través de unos cristales o una cámara de gesell. Sin embargo, no podían hacer absolutamente ningún comentario acerca de lo que el niño comiera o dejara de comer. Se vieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, se vio que de todos los niños que participaran en este estudio, ninguno se enfermó. Eso quiere decir, su naturaleza les hizo ir aquellos alimentos que necesitaban, puesto que ninguno bajó el sistema inmunológico y le permitió caer en algunas enfermedades. Todos los niños comieron bien, es decir, niños que incluso comían muy poco, a los 2 o a los 3 días de iniciado este experimento, empezaron a comer un poco mejor y empezaron a elegir un poco mejor sus alimentos. Otra cosa importante es que ningún niño fue gordo.
Quiere decir, ningún niño estaba siendo presionado a comer y por lo tanto ninguno comía en exceso azúcares, grasas o harinas y por lo tanto ningún niño subió de peso. Y a pesar de que los niños tenían al frente toda la comida que podían comer en platos pequeños, no sofisticados, porciones individuales para que pudieran comer, ningún niño comió en exceso algún alimento que le pudiera hacer daño, que lo pudiera llevar a enfermarse o que lo pudiera llevar a subir de peso. Pero hubo un descubrimiento muy interesante y que es el descubrimiento que nos viene a reafirmar cómo la alimentación y la parte emocional, social y de aceptación están sumamente relacionados. Mientras los niños se les permitió que pudieran controlar la alimentación que ellos tenían, que pudieran comer por las manos, por sí mismos, lo que ellos eligieran 3 veces al día, de una mesa larga donde había alimentos de todos tipos, había fruta, verdura, pasteles, sopas, pollo, otros tipos de proteínas, de granos, etcétera. Y entonces estos niños mostraron una conducta y un comportamiento que fue mucho menos rebelde, mucho menos irritable en casa. Ninguno de ellos reportó durante esa etapa tener un problema de conducta. Y miren, aquí hay algo bien importante que yo quiero hacer notar. Un niño que tiene un problema de alimentación generalmente tiene un problema de conducta. Porque así como se está relacionando con la comida de una manera tirana, de una manera controladora, se está relacionando con los adultos y con el medio ambiente que le rodea de una manera tirana y de una manera controladora. Es muy común que este niño sea voluntarioso, le regrese a su mamá la agresión que está sintiendo, que está recibiendo al ser obligado a comer, al ser castigado porque no come. Entonces el niño, toda esta violencia que está recibiendo en la mesa a la hora de la comida, es una violencia que va a regresar en la tarde, en otras actividades, en donde el niño se trata de reafirmar. Bueno, pues esto es todo en problemas de alimentación. Yo espero que de verdad ustedes les caigan muchos veintes acerca de la alimentación de sus hijos, se relajen, controlen mucho, no entren en modas, controlen muy bien la calidad de los alimentos que entran a casa, pierdan el miedo a que su hijo se vaya a morir de hambre, establezcan una buena disciplina y un buen hábito alimenticio, porque es sencillo, realmente no es tan difícil. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.